Hola alumnos, aquí de nuevo con las clases virtuales. Nos falta poco para terminar el ciclo. Hoy tenemos el trabajo práctico número 17, referido a las deducciones de la tercera categoría, con el tema específico que tiene que ver con honorarios a directores, síndicos, consejos de vigilancia y socios administradores. Y también la segunda parte de este práctico tiene que ver con deudores incobrables. Bien, vamos a la primera parte que tiene que ver con honorarios de directores y síndicos. Vamos a hacer un pequeño repasito. Sugiero por favor escuchar la clase virtual de este tema, porque ahí tienen explicaciones mucho más detalladas que las que yo les puedo dar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Los honorarios de directores síndicos, consejos de vigilancia y socios administradores son honorarios que determinan, asignan y tienen que pagar las sociedades. Especialmente, obviamente, estamos hablando de una sociedad anónima, en el caso de directores, síndicos y consejos, y de socios administradores para el caso de una SRL. Estos honorarios que asignan estas sociedades es un gasto totalmente deducible para la sociedad. Esto es gracias a lo que está en el artículo 81, inciso I de la ley, y luego reglamentado por el 69 y el 222. Es un gasto que, por la determinación de la ley, tiene un límite temporal y un límite cuantitativo. Cuando nosotros hablamos de un límite temporal, no estamos diciendo si se puede o no se puede deducir. Aquí estamos marcando en una línea de tiempo y considerando el cierre económico de la empresa, estamos determinando a qué periodo fiscal va a poder deducir esta sociedad en los honorarios. Por eso es que si ustedes analizan esta diapositiva, claramente dice, marca el periodo fiscal en el que se detraerá el gasto, ya que dependerá del momento en que se realice la asignación individual de los honorarios. Para ustedes no es nuevo el término o la terminología de asignación individual, porque a eso ya lo hemos analizado cuando en cabeza del perceptor analizábamos el momento de su imputación. Rige de la misma manera esa misma terminología para las sociedades. Entonces, aquí hay algo importante. Esa asignación individual, me dice la ley, que si la misma se realiza antes del vencimiento de la declaración jurada de impuesto a la ganancia de la sociedad, el ente podrá deducir el importe vía ajuste al resultado contable del último balance cerrado por la sociedad. Recordemos que estos honorarios son honorarios asignados por asamblea o reunión de socios. Y esas asambleas o reuniones siempre son posteriores al cierre económico. Por eso es importante determinar el momento de la asignación, porque considerando esto que acabamos de leer, si la asignación individual se produce antes del vencimiento de la declaración jurada, la sociedad podrá deducir del resultado contable un gasto que no está considerado en la contabilidad hasta el cierre. Ahora, si se asignan con posterioridad al vencimiento, el gasto podrá deducirse en el periodo fiscal de su devengamiento. El límite cuantitativo, este sí tiene que ver con el importe hasta el cuánto la sociedad va a poder deducir. Entonces, la ley permite realizar los siguientes cálculos. La ley le permite considerar dos topes. El honorario asignado versus 12.500 por cada perceptor y entre ambos elegir el menor. Ese sería un límite. Y como segundo límite permite considerar
el 25% de la utilidad contable antes de la determinación del impuesto a las ganancias. Ustedes no se olviden que el honorario de directores, si es permitida la deducción en función a los límites, la sociedad va a tener que restarlo de la utilidad contable y recién determinar la base imponible para el impuesto. Esa fórmula que nosotros vamos a aplicar para determinar el 25% de la utilidad contable está explicada muy bien en la clase virtual teórica porque les explica paso a paso del por qué y cómo obtener la fórmula. Entre los topes 1 y 2, la ley me permite elegir en esta ocasión el mayor. Lo que exceda a ese límite será no deducible para la sociedad. Bien, vamos a entrar entonces, por favor, si me siguen con el temario, como es corto, me puedo permitir leer una partecita por lo menos para que nos ayude a ir manteniendo los datos. Primero me pide el monto de honorarios de directores deducibles. Bien, ¿qué información tenemos nosotros? Se trata de la empresa Los Sauces, Sociedad Anónima, que cierra ejercicio el 31 del 10 del 2019. Determina una utilidad contable antes del impuesto a las ganancias 235.200. Tiene una utilidad impositiva antes de la deducción de honorarios, por supuesto, porque eso es lo último que vamos a deducir vía ajuste, de 12.000 pesos. La asamblea se celebra el 27 del 12 del 2019 y asignó honorarios a los directores de la siguiente manera. A, B y C, 24, 24 y 36. A ver, de la información que nosotros tenemos hasta aquí, tenemos los datos para realizar los límites y los topes que nos da la ley. Si nosotros nos vamos a la solución, o ustedes me siguen mejor con la diapositiva, ¿cómo calculamos los límites? Aplicamos la fórmula que está dada en el temario, que como les dije, yo me voy a limitar a aplicarla únicamente, ustedes analícenlo en la clase teórica. Vamos a aplicar el 0,25 sobre la utilidad contable antes de impuestos, menos le vamos a aplicar el 0,075 a los 12.000, que es la utilidad impositiva, y a eso lo vamos a dividir en 0,925. Eso me da un tope máximo a deducir de 62.595. El segundo tope que nosotros tenemos es 12.500 pesos por cada perceptor, que en este caso son 3, me da un tope de 37.500. ¿Por qué tomamos los 37.500? Porque si yo los comparo con los 84, de ese tope yo tenía que tomar el menor. Pero acá tienen que tener muchísimo cuidado, porque esos 12.500 yo los multiplico directamente por 3, porque para cada perceptor, según el temario, se le asignaron más de 12.500. La relación acá tendría que ser individual, 1 por 1. Entonces yo tendría que hacer, para el director A, 24.000 versus 12.500, el menor. Director B, 24.000 por 12.500, el menor. Y el director C, 36.000 versus 12.500, el menor. Por eso es que directamente de la lectura yo puedo inferir la multiplicación de 12.500 por 3. Entre los dos topes calculados, la sociedad puede deducir 62.595. ¿Por qué? Porque puede elegir entre los dos el mayor. Nosotros acá ya en la solución estamos considerando que es para el periodo fiscal o ejercicio cerrado de 2019. ¿Pero por qué? Vamos al análisis del límite temporal. La sociedad cierra ejercicio comercial el 31 del 10 del 2019. Por lo tanto,
el vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias es aproximadamente, vence al quinto mes desde el cierre, aproximado 13 del 3. La reunión de asamblea se produce el 27 de diciembre, que es cuando se asignan individualmente los honorarios. Entonces, la ley me permite que bajo estas condiciones yo pueda deducir ese gasto en el periodo fiscal 2019 vía ajuste. Si ustedes se van al cuadrito que está en celeste en el medio de la diapositiva, van a advertir que se hace lo siguiente. La utilidad impositiva que yo logré, ajustando el resultado contable, es de 12.000 pesos. Como el límite temporal me permite deducir de ese resultado los honorarios, vía ajuste, yo resto los honorarios y obtengo un quebranto. O sea, no estaría pagando impuestos en estas condiciones la sociedad. El práctico, en el punto 2, me pide el tratamiento de los importes correspondientes a los perceptores. Si bien nosotros ya hemos analizado en su momento cómo se imputa esta renta en cabeza de los sujetos personas humanas, es inevitable volver al tratamiento de los mismos. Hasta la diapositiva anterior decimos hemos analizado el tratamiento para la sociedad. Ya sabemos que es deducible, ya sabemos cuándo puede deducir y ya sabemos hasta cuánto puede deducir. Ese hasta cuánto puede deducir la sociedad puede llegar a tener incidencia en la cabeza del perceptor. ¿Por qué? Porque mientras la sociedad deduce el gasto, el perceptor grava la renta. Entonces, es necesario revisar ahora, en cabeza del perceptor, el número de la renta gravada. Nosotros siempre cuando hemos analizado al perceptor dijimos, el momento de la asignación individual es cuando imputa la renta. Y en el importe nunca planteamos que puede existir un análisis extra. Ahora que ya sabemos cómo, cuándo y cuánto deduce la sociedad, es el momento de repasar el tratamiento sobre el perceptor. Entonces, ¿qué cálculo tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Si ustedes me siguen con la solución, en el cuadro tienen el director A, B y C, tienen el importe asignado individualmente por cada uno de ellos, 24, 24 y 36, y tienen el porcentaje que representa cada uno de esa asignación sobre el total asignado. Sabemos también cuánto deduce la sociedad. Ya determinamos en la diapositiva anterior que la deducción en función al límite cuantitativo era de 62.595. Ahí lo tienen ustedes reflejado en el cuadro, inclusive con una flecha, en función al mismo cuadrito que tienen en la diapositiva anterior. De esta manera, si ustedes analizan en función al porcentaje que le corresponde a cada uno, lo que ha deducido la sociedad por cada uno de ellos, 18.152 para A y para B y 26.290 para el C. Ahora, la diferencia que no ha deducido la sociedad es lo que nosotros llamamos excedente. Excedente no deducido, que son los 24 menos los 18.152 para A y para B, y que son los 36 menos 26.290 para el C. Esa diferencia es computable para el perceptor.
es no computable para el perceptor. El análisis es el siguiente. Todo el importe que ha deducido la sociedad será computable para el perceptor, porque lo que deduce como gasto la sociedad, que en este caso son 62.595, y dividido en los directores en función de lo que está en el cuadrito, todo eso va a ser ganancia grabada para el perceptor. Pero ¿qué pasa con la diferencia que no ha podido deducir? Se tiene que realizar el siguiente análisis. La ley me manda a que tengo que calcular el mismo porcentaje de alícuota de impuesto de la sociedad sobre el excedente no deducido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un poquito más abajo tenemos un pequeño cuadrito a la izquierda donde hace el cálculo del 30% del excedente, serían 6.421. Le calcula el 30% a los 21.405 que la sociedad no ha podido deducir. Y a eso lo tengo que comparar con el impuesto a las ganancias que determinaría la sociedad. Nosotros ya hemos determinado en función a la diapositiva anterior, aplicando el ajuste del honorario de director, que la sociedad tenía quebranto. O sea que la sociedad no estaría pagando impuestos. Entonces, ¿cuál sería la relación? Vamos a verlo en la diapositiva siguiente. Aquí está la relación que nosotros tenemos que hacer. Si la ganancia neta por el 30%, ¿qué sería eso? Eso es la base imponible del impuesto de la sociedad por la alícuota vigente del impuesto, o sea, el impuesto determinado. Si eso fuera mayor o igual a la aplicación del mismo porcentaje sobre el excedente no deducido, ese excedente no deducido sería no computable al perceptor. ¿Por qué? Porque la sociedad está pagando impuestos sobre eso. Ya está pagando impuesto, entonces lo libera al perceptor para que no exista doble imposición. Caso contrario, si el impuesto determinado por la sociedad es menor al porcentaje aplicado sobre el excedente no deducido, ese excedente será no computable para el perceptor hasta el límite de la ganancia neta imponible de la sociedad. Quiere decir que en este caso, si el excedente superase esa ganancia neta imponible de la sociedad, esa diferencia sí sería computable para el perceptor. Ahora bien, para nuestro caso, los directores tributarían sobre el total de los 84.000. Por eso, si ustedes vuelven a la diapositiva anterior, van a ver en el cuadro largo a la derecha lo que sería computable para los perceptores. En este caso, A y B tributarán sobre los 24.000 y C tributará sobre los 36.000 en el periodo fiscal 2019, para ellos también, que fue cuando se les asignó individualmente los honorarios. El caso 2 de este trabajo práctico está referido a los deudores incobrables, a su deducción en la tercera categoría. Es muy importante que escuchen la clase teórica, ya que en esa clase, por supuesto, les puede brindar todos los detalles que ustedes necesitan del tema. Yo, por una cuestión de tiempo, obviamente, y tengo que terminar el práctico, voy a explicarles, voy a darles una pequeña reseña como para que ustedes vayan siguiéndome en la solución. El artículo 91, inciso B de la ley,
me permite la deducción de los deudores incobrables. Me permite deducir, como dice la ley, los castigos y las previsiones contra malos créditos. Es decir, impositivamente, la ley me permite deducir el gasto real o usar la deducción o usar como deducción la previsión. Nosotros recordemos que cuando nosotros trabajamos con una previsión estamos trabajando sobre un hecho que susceptible de que se dé. No existe 100% de certeza en que ese hecho va a realizarse. Es el único caso de previsión deducible en la ley, la previsión para los incobrables. Acá nosotros tenemos que tener claro que estamos trabajando sobre un procedimiento puramente impositivo, que puede coincidir o no con el procedimiento contable. Entonces, nosotros tenemos que valernos de lo que está dispuesto por los artículos del decreto, artículo 214 al 217, que nos va marcando el paso y el camino que tenemos que seguir para los casos de deudores incobrables. De esta manera, el artículo 214 nos dice que es requisito para que los deudores incobrables puedan deducirse que los mismos provengan de operaciones comerciales. Y cuando el contribuyente opte por deducir por lo real o deducir por medio de previsión, una vez elegido el método, si tiene la necesidad de cambiarlo, debe comunicarlo a AFIP. El artículo 215, que ya vamos a entrar un poquito más en contacto con este artículo, nos da el procedimiento del cálculo de la previsión, en el caso de hacer uso de la previsión, y los ajustes que deban hacerse. Por último, el artículo 217, dentro de las explicaciones que yo les estoy dando, nos dice, o mejor dicho, nos conceptualiza qué se entiende por incobrables impositivamente hablando. Bien, el procedimiento en realidad no es complicado. Los alumnos muchas veces tienen problemas ¿con qué? Con el análisis y la interpretación de los datos. Yo voy a tratar de ir un poco despacio, teniendo en cuenta que para que ustedes me sigan con el temario y la solución, por supuesto. Pero lo más importante es el impacto y el análisis de los datos que da el temario. Vamos al temario. Se trata de una sociedad anónima que cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Y me dice, le solicita a usted que calcule la previsión impositiva para el periodo 2019 y los ajustes correspondientes. O sea, ya el temario me está diciendo qué metodología impositiva usa la empresa, independientemente de que en la contabilidad lo lleve de otra manera. Si lo lleva vía previsión, nosotros tenemos que hacer el cálculo de la misma. Y si ustedes se van al artículo 215 del decreto reglamentario, en el primer párrafo, van a poder observar el procedimiento. Y dice el primer párrafo, se considerarán previsiones normales, miren cómo lo define, las que se constituyan sobre la base de un porcentaje promedio de quebrantos producidos en los 3 últimos ejercicios, o sea, los incobrables impositivos, que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son, producidos en los 3 últimos años. Con relación, o sea, nos dice que ya saquemos un cociente, saldo de créditos de existencia al inicio de cada uno de los ejercicios mencionados. Si ustedes se van a la solución, lo primero que aparece es el cálculo de una fórmula. Esa fórmula está dada por lo que acabo de leer. En la solución, la fórmula está dada
por los incobrables fiscales del 17, 18 y 19 contra los deudores por ventas del inicio de esos años, o sea, el final del año anterior, final del 16, final del 17 y final del 18, deudores por venta. Entonces ahora analicemos de dónde saco la información para cumplir con esa fórmula. Bueno, ¿qué información nos brinda la sociedad? Nos da dos rubros que surgen de la contabilidad y de los estados contables, del balance y los estados contables. Del rubro créditos me da los importes que surgen de deudores por venta, de cuentas particulares de los socios y de préstamos a terceros. Y del estado de resultado me dice cuánto se dedujo de incobrables y cuánto se recuperó de incobrables. O sea, me da el gasto, la pérdida, y me da el ingreso por el recupero. Todo esto datos contables. Tenemos 16, 17, 18 y 19. El numerador de la fórmula me pide los incobrables. ¿Pero cuáles incobrables? Yo no puedo tomar los incobrables contables. ¿Por qué? Porque el artículo 217 del decreto me dice cuáles son los incobrables impositivos. Cuando ustedes analicen y estudien el artículo 217, se van a dar cuenta que ese artículo está dividido en dos partes. La primera parte habla de los incobrables en general y me dice que para que el incobrable sea considerado como tal impositivamente, tiene que darse al menos uno de los índices especificados en el primer párrafo. Prescripción, concurso preventivo, quiebra, desaparición. Con que se dé uno de esos índices, el incobrable contable se transforma en incobrable impositivo. En el segundo párrafo me da otra opción el artículo, porque me dice que en los casos de que sea de escasa significación, dice, los saldos a cobrar deberán cumplir con 4 requisitos concurrentes detallados más abajo. El monto del crédito no puede superar un monto, el crédito en cuestión debe tener una morosidad mayor a tantos días, debe haberse notificado, debe haberse cortado el servicio, etc. Tienen que entender, estudiar y leer muy bien esos requisitos. Entonces, ¿qué hace este artículo? Divide en dos partes, lo divide en dos partes. Si ustedes se van al pie del artículo, ahí tienen los montos que AFIP establece como que son de escasa significación. Entonces, el segundo párrafo se puede aplicar a los créditos incobrables menores a 45.000. Y los del primer párrafo se deben aplicar a los mayores de 45.000. Observen la diferencia. Los del segundo párrafo pueden aplicar los índices del segundo. Quiere decir, cuando yo digo pueden, quiere decir que esos de escasa significación, si cumpliera con alguno de los especificados en el primer párrafo, son incobrables. Si no cumpliera con alguno de los del primer párrafo, deben cumplir con los 4 concurrentemente, con las 4 condiciones concurrentemente del segundo párrafo. En cambio, cuando el crédito incobrable es superior a 45.000, tiene que valerse de alguno de los índices especificados en el primer párrafo. ¿Esto por qué está hecho? Porque hay una lógica. Si los créditos son de escasa significación, es porque llegar a alguno de los índices del primer párrafo puede ser muy costoso para el contribuyente. Entonces, ¿qué hace el decreto? Les da la opción.
al contribuyente que tengan incobrables menores a 45.000 y que no sea costoso para el contribuyente deducirlos como incobrables. Pero sí se tienen que dar las 4 condiciones del segundo párrafo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos de nuevo a la solución, a la fórmula. Nosotros tenemos que tomar los incobrables fiscales producidos en los 3 últimos años. O sea, desde el vamos no podemos tomar los incobrables del inciso B de los datos. Esos incobrables, según el impuesto a las ganancias o incobrables fiscales, el dato está puesto en la observación C3. Esos incobrables son los del 17, 18 y 19, 9.000, 12.000 y 15.000. Sobre los deudores por venta del inicio. ¿Qué deudores por ventas tengo que tomar? Dentro del rubro crédito contable, nosotros tenemos deudores por venta, que tenemos que analizar cuáles son, cuentas particulares socios y préstamos a terceros. Ustedes saben, como ya les dije al principio, que los deudores que nosotros tenemos que tomar son los que surgen por operaciones comerciales. Por lo tanto, las cuentas particulares con socios no irían. Los préstamos a terceros tampoco irían porque son préstamos a familiares. Entonces, los únicos créditos que nosotros tendríamos que tomar para el análisis son los deudores por venta. Y siempre y cuando no estén incluidos ahí créditos que no sean comerciales. En la observación 1, C1, que proviene de arriba de deudores por venta, nosotros sabemos que esos deudores son los que están al día y los que están en mora, o sea, deudores por ventas comerciales. Como tienen que ser los iniciales de los ya tomados, de los ejercicios tomados en el numerador, es lo mismo que tomar los finales de los ejercicios anteriores. Por eso es que tomo los deudores por ventas del 16, 17 y 18, que serían los iniciales del 17, 18 y 19. Como verán, la fórmula no es que sea complicada. Lo complicado a veces es analizar los datos. De esta manera nosotros llegamos a determinar un porcentaje del 15%. ¿Ese 15% sobre qué lo aplicamos? Sobre los deudores por ventas comerciales al cierre del periodo fiscal que estamos analizando, o sea, al cierre del 2019. De ahí salen los 150.000, o sea, 100 de deudores por ventas al día más 50.000 de deudores por ventas en mora, son los 150.000 que por el 15% me da una previsión de 22.500. ¿Qué hago con esa previsión? Eso sería el gasto deducible en el 2019, pero tengan en cuenta ustedes que esta previsión es lo que yo voy a tomar en el 2020 recién. La estoy anticipando en el 2019 para que los incobrables del 2020 vayan contra esta previsión. Bien, hasta aquí nosotros ya hemos calculado la previsión, que será deducible totalmente en el 2019. Ahora, en la próxima diapositiva, vamos a analizar entonces cómo quedan los ajustes contables, los ajustes impositivos, porque recordemos que esta es una sociedad anónima, lleva registraciones contables, entonces el procedimiento para determinar el resultado impositivo es vía ajustes al resultado contable. Para terminar con este práctico, solo nos queda analizar lo que serían los ajustes al resultado contable. Ustedes, y yo siempre recomiendo lo mismo, tienen que tener en cuenta que, como les vengo advirtiendo,
Impositivamente se puede hacer de una forma y contablemente se puede hacer de otra. Entonces, en este caso queda claro, según los datos del temario, que el contribuyente contablemente lleva sistema real, impositivamente lleva sistema de previsión. Yo siempre recomiendo a los alumnos que traten siempre de neutralizar todos los efectos contables primero y que después apliquen los efectos impositivos. En este pequeño cuadrito que tienen ustedes en la diapositiva y que es el final del práctico, ¿qué pueden observar? Son los ajustes al resultado contable. Se usa la columna 1, como ya vienen explicando en los prácticos anteriores. Se usa la columna 1 para restar y se usa la columna 2 para sumar. Algo parecido a lo que ustedes hacen en la justificación, pero por favor, no es lo mismo. Acá estamos ajustando un resultado contable. Más o menos con el mismo procedimiento, pero no es lo mismo. Nosotros tenemos que neutralizar los efectos contables. Ya habíamos visto que del estado de resultado surgía la deducción de incobrables por 5.000. Como estaban restados, lo mando a columna 2 para que neutralice la resta. Y también teníamos un recupero contable de incobrables por 4.500, que como está sumado, lo mando a columna 1 para que neutralice la suma. De esta manera, ¿qué estoy haciendo? Dejando en cero el movimiento contable. Entonces es ahora el momento de aplicar los ajustes impositivos. Yo en el año 2019 estoy en condiciones de deducir la previsión. Pero ojo, ustedes saben que como es previsión, la deduzco este año, pero es la que aplico el año que viene. A columna 1 deduzco 22.500. Tengo también dentro de los datos de las observaciones un recupero de incobrables impositivos. Esos irán a la columna 2 como ganancia impositiva del periodo fiscal 19. Y por último, tengo que ver y analizar qué incobrables reales se produjeron en el 2019. Yo he tenido de incobrables en el 19 reales por 15.000, pero como deduzco vía previsión, no son los 15 los que tengo que deducir. ¿Qué tengo que hacer? En el año 2018 ya se dedujo como gasto la previsión calculada en el 18 para aplicar en el 19. Como ya está deducida como gasto, lo único que tengo que hacer en el 2019 es comparar esa previsión del año 18 contra los incobrables reales del año 19. Si ustedes observan, yo en el 18 se dedujo más que los reales que se produjeron en el 19. Por eso es que yo devuelvo 4.000 pesos a columna 2, porque es una ganancia. Si hubiera sido al revés, si la previsión hubiera sido menor, sí hubiera restado en la columna 1 la diferencia entre la previsión y los incobrables. Por ejemplo, que la previsión hubiera sido 12.000, hubiera llevado a columna 1 la diferencia de 3.000 pesos como gasto deducible del año. Bueno, espero que hayan entendido. No es un tema complejo, pero sí hay que analizarlo bien. Por supuesto, siempre quedo a disponibilidad de cualquier consulta que quieran hacer.